Horizonte, la eterna complicidad de saber que estamos vivos. Radio Municipal 89.5, una radio para ser vivida. Sí. Vuelan con la música palabras que brotan desde el alma y desde el corazón. Voces que se elevan junto al viento y que esperan ser oídas sin que rompan su color. Sintonía literaria, sintonía literaria. Tiempo, música, enseñanza, sinfonía de palabras, donde se escuche tu voz. Notas que regalan sus poesías, cuentos, prosas que deliran al ritmo de su canción. Sintonía literaria, sintonía literaria. Pinta el cielo de colores con la magia de escritores que regalan su pasión. Esas acuarelas en que cuelan los sentimientos que velan por siempre en el corazón. Esas acuarelas en que cuelan los sentimientos que velan por siempre en el corazón. Buenas tardes, queridos oyentes. Como todos los martes, de 14 a 15 horas, otro programa más de Sinfonía Literaria, el programa oficial de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores, filial General Rodríguez. Esta tarde tenemos aquí presente a nuestro querido presidente, Rubén Pergament. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. ¿Todo bien? Bien. A nuestra querida socia cofundadora de la SADE, Carmen Cuquerella, colaborando con la conducción. Hola, Carmen. Buenas tardes, queridos lectores. Vuelvo a aclarar que mi apellido es Cuquerella. Perdón, Cuquerella. Es terrible. Me voy a terminar llamando Cuque porque, viste, los saludo. Es una alegría estar con ustedes acompañada de estas bellezas. En los controles tenemos a Carlos Besani, como siempre, que hace que nuestras voces salgan más lindas de lo que son. Gracias, Carlos. Bueno, y hoy tenemos un invitado especial que lo vamos a tener mucho más seguido, inaugurando una columna, nuestro querido socio cofundador también de nuestra filial SADE Rodríguez, Otto Kelms, el bibliotecario, que fue invitado la semana pasada. Carmencita lo halagó tanto que lo convenció, sí, ¿no? Sí. Era lógico. Y teníamos que tener una belleza en la biblioteca y una belleza en la radio. Claro. Así que bueno. Así que hagan cola acá para verlo, ¿eh? Bueno, bienvenido, Otto. Otto va a crear el nuevo bloque de presentar escritores argentinos. Bienvenido, Otto. No, argentinos y no argentinos también. Bueno, empecemos con argentinos. Sí, buenas tardes a todos los oyentes. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Pablito. Perdón, me presentaba, Pablo Mazuca, colaborando. Bueno, y buenas tardes, como dije, al público oyente. Sí, mi aporte al programa va a ser justamente una columna bibliotecaria, una columna justamente de sugerencia de lectura, de un libro justamente, de un autor justamente por semana, un autor que va a ser o puede ser nacional, puede ser latinoamericano o internacional justamente. Esa es la idea de aportar y estimular justamente la lectura y que el conocimiento de autores y de sus obras, así mismo. Genial. Bueno, ¿con quién largamos hoy? Y no sé, con quién ahí. Bueno, creo que alguien muy importante, muy conocido para nuestra literatura argentina, alguien importantísimo, que es Julio Cortázar. Genial. Así que autor importante, cuyas obras son realmente conocidas, y la obra que trataremos el día de hoy va a ser Rayuela. Así que bueno. Lindo. Bueno, cuando quieras empezamos. Bueno, vamos a hablar primero de una breve biografía de él,
Justamente vamos a contar puntos importantes. Bueno, Julio Cortázar nació en el año 1914, fue un influyente escritor argentino, justamente nacido en Bruselas, conocido por su obra literaria, como dijimos, que incluye novelas y cuentos. Entre ellos está Rayuela, y otro como muy conocido como cuentos es Bestiario. También hizo su infancia en la Argentina, se radicó en París en el año 1951, trabajó como traductor para la UNESCO y se convirtió en una figura central en la literatura latinoamericana, explorando lo fantástico y lo cotidiano de la escritura. Su infancia y su juventud, bueno, la hizo primero en Bruselas, en Bélgica. Bueno, tuvo una salud que fue frágil, justamente por lo cual durante niño era muy enfermizo y pasaba mucho tiempo en la cama, lo cual le permitió desarrollar un gran hábito por la lectura, justamente, y una imaginación que era muy desbordante, muy similar a la mía. Sus estudios: se formó como maestro y profesor de literatura y estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires, aunque abandonó la carrera por motivos económicos y para ayudar a su familia. Su vida y obra la hizo en París, obviamente, en Francia. En 1951 se trasladó a París y ahí, como les mencioné anteriormente, trabajó como traductor de la UNESCO y se casó con una traductora argentina llamada Aurora Bernardes en 1953 en París. Hizo traducción de obras de Edgar Allan Poe, así que bueno, realizó una aclamada traducción de la obra completa de Poe, lo que le valió un gran reconocimiento crítico. Su obra más destacada es justamente la obra que vamos a tratar el día de hoy, que es Rayuela, la cual se publicó en el año 1963. Esta que revolucionó el panorama literario, y también entre las colecciones de cuentos, el más conocido fue el que mencioné anteriormente, que fue Bestiario, que se publicó en el año 1951. Y Las armas secretas, que se publicó en el año 1959. Lo que podemos decir: después él fue también un gran activista político. En las décadas de 1970 y 1980 se involucró en la política, manifestando simpatía por movimientos revolucionarios y criticando la dictadura militar argentina. Adoptó la nacionalidad francesa en 1981, justamente en protesta de la situación política del país, sin renunciar a su argentinidad. Falleció el 12 de febrero de 1984 en París, y sus restos se encuentran en la tumba de Caron Dunlop junto a su esposa. Eso más o menos es una breve biografía de lo que es Julio Cortázar. Ahora vamos a hablar un poco de esta obra, que es Rayuela. Rayuela justamente es una novela, más que una novela, es una contranovela, en realidad, que experimenta justamente la trama intelectual de su personaje principal, que es Horacio Oliveira, que se radica en París, y su relación con la enigmática La Maga. El libro está inspirado en el juego infantil de la Rayuela, justamente, que propone una estructura fragmentada y no lineal, invitando al lector a elegir su propio camino de lectura, ya sea de forma lineal o siguiendo las indicaciones del autor. Así que, para saltar entre capítulos, la obra explora temas existenciales como la identidad, la búsqueda del sentido, la alienación, a través de un lenguaje innovador y reflexiones sobre la realidad, el arte y las relaciones humanas. Bueno, como personajes principales tenemos a Horacio Oliveira, el protagonista, un intelectual argentino que se siente desconectado y busca un significado más profundo de su existencia. Tenemos a La Maga, una mujer uruguaya, apasionada y menos intelectual, que se convierte en el objeto de deseo y la conexión emocional de Oliveira en París. Y después tenemos también el Club de la Serpiente, un grupo de amigos bohemios, artistas e intelectuales, entre los que Oliveira y La Maga comparten debates y vivencias en París. El argumento de la novela, en los primeros capítulos, se radica en París. Se introduce a Horacio Oliveira, justamente, que se debate entre lo intelectual y sus emociones, buscando sentido en medio de la realidad caótica y desoladora de su vida, que gira en torno a discusiones filosóficas del Club de la Serpiente y su compleja relación con La Maga. En la segunda parte trata de Buenos Aires. Justamente Oliveira, tras la muerte de La Maga y una ruptura, regresa a Buenos Aires, y en esta etapa el libro se vuelve más oscuro y psicológico, adentrándose en los traumas
y desvaríos del protagonista, que se relaciona con personajes como Manolo Trevele y su esposa Talita, lo que intensifica sus conflictos internos. Las características que tiene justamente Rayuela, podemos decir que es de estructura abierta. Este libro se puede leer, como les dije anteriormente, de dos maneras. Puede ser de manera lineal o siguiendo el orden que sugiere Cortázar, que implica saltar entre capítulos, simulando el juego de Rayuela, permitiendo al lector armar su propio camino. O sea, y como mencioné antes, es una contranovela, es una obra experimental que rompe con las convenciones de la novela tradicional, invitando al lector a participar activamente en la creación del sentido del relato. Como otras características que tiene es los temas existenciales. Explora la búsqueda de la identidad, el amor, la muerte, la angustia existencial, la alienación y la dificultad de encontrar la verdad en un mundo fragmentado. Y muy común en esa época. Muy común justamente en esa época en la que la escribió Cortázar. Y otra de las características que tenía era el juego con el lenguaje. Exacto. Cortázar experimenta con el lenguaje incluyendo neologismos, un uso libre de la puntuación y expresiones que desafían las normas establecidas del español. O sea, lo que podemos decir del significado que transmite Rayuela, Rayuela funciona como una metáfora de la vida y de la propia lectura. El juego consiste en superar obstáculos para llegar del principio al final. Saltando de un lugar a otro, de forma similar, el lector debe avanzar por el libro seleccionando qué capítulos leer y en qué orden, para ir construyendo su propia comprensión del texto y a la vez de la vida de los personajes. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Está Así lindo. que ya saben, a leer Rayuela. Justamente, se pueden acercar a buscarlo en la biblioteca municipal, justamente que tenemos varios ejemplares para que puedan acceder al libro, así que. La biblioteca municipal, repetimos, está ubicada en Sarmiento 518, General Rodríguez, Centro, en el horario de 8 a 16. De 8 a 16 horas, de lunes a viernes, y sábados de 9 a 12 horas. Así que bueno, están invitados. Bueno, me gustaría, estuviste explicando todo muy bien sobre Cortázar, pero hay algo más, a lo mejor en Cortázar, cómo era su vida en París o alguna anécdota. Su vida en París es justamente lo que... Justamente, sí, vos explicaste, pero por ahí hay otras cosas que uno, viste, no las tiene todas. Bueno, le gustaba reunirse. Lo que pasa que él fue escapado de acá por la persecución militar. Justamente por la dictadura. Claro, se siguió por la dictadura, entonces justamente por su pensamiento político, se exilió justamente en Francia. ¿Él no vivió en Cuba una época? Que yo tenga presente, no recuerdo justamente. Pudo Sí, él vivió en haber Cuba. pasado de paseo. Puede ser que estuvo, pero claro. Pero él se radicó en París. En París. Y en París gustaba de reunirse con todos los artistas argentinos que llegaban a París, como por ejemplo Mercedes Sosa, con el Tata Cedrón. Que todos eran contra de los militares. Claro, sí. Todas justamente eran artistas que estaban exiliados justamente de la dictadura. De la dictadura. Así que. Y bueno, la verdad que qué lástima que no siguió viviendo, porque murió joven, aparentemente. Sí. Murió joven, justamente. Murió joven porque justamente, y aparte ya era una persona que ya de por sí en su niñez ya era enfermizo de por sí. Entonces ya venía justamente con un trajín en su historia que era bastante importante. Aparte, los padres ¿los padres en dónde vivían? Era diplomático. Era diplomático. Estaba justamente embajador en Bélgica, el padre, por eso nace en Bruselas. Cortázar. O sea, justamente su padre era diplomático, trabajaba en la embajada argentina en Bruselas, en Bélgica, y justamente a la edad de 4 años es cuando se traslada nuevamente a Argentina. Claro. O sea que fue un eterno viajero, digamos. Y sí, justamente. Porque, viste, tenía que ir a donde estaban los padres. Así ahora, es. Qué linda. Me voy a hablar un pequeñísimo... No, habla. Rayuela. Porque cuando nosotros éramos chicos y saltábamos ahí, uno se preguntaba, ¿para qué tenés que abrir las piernas y cerrarlas y tener un descanso y todo eso? Y eso...
eso es lo que hizo Claro. con el libro. Abrió, cerró, hizo un descanso y volvió a hacer el salto. Claro. Es maravilloso en la palabra, Claro. porque tiene, digamos, dichos y cosas que no todos los escritores usan. Claro. Es espectacular. Yo me acuerdo de haberlo trabajado en la escuela, Así mismo como como alumna y como docente. asimismo como el juego también empieza con la parte de la tierra y después termina justamente con la parte del cielo. Claro. De la misma manera trató Rayuela, mejor dicho, Cortázar trató la obra de la misma manera. Claro, sí, Así. sí. Esa es la idea. Así que bueno. Así que es maravilloso. Y yo digo, pobre la señora, ¿no? Porque hay que tener amor muy grande por una persona que vive en su mundo. Y bueno. Porque él vivía en su mundo. Es que- Él el- vivía el- en este mundo. Es que escribe vive en su mundo. Y Yo todos creo que- vivimos en nuestro Claro. mundo. Bueno, Te ustedes lo digo como personalmente. ustedes como excelsos escritores que son, cada uno vive en sus mundos a la hora de elaborar sus obras. Sí, Claro. totalmente. Por totalmente. eso se ensimisman en sus mundos, Exactamente. se meten en sus burbujas para poder confeccionar o Por mí elaborar. pueden estar bailando, que si a mí me viene y fluye en mí el Claro. deseo de escribir, no me importa quién esté en mi casa. Sí, yo muchas veces escribí en bares, pero Bueno. tenía un lugar para ir al bar ese Claro. y me ponía a escribir. Pero me te importaba. daban permiso. Yo, de chica que empecé a los 15 años a escribir, mamá no me dejaba salir a la puerta de calle sola, así Claro. que tenía que escribir al lado de la No, palmera, ¿viste? No, yo tenía un negocio con otro socio que no le gustaba que yo me digo, ahora ahí vengo, ¿viste? Y yo me Claro. metía. Y bueno, pero eso es importante, ¿viste? Y es Sí. importante. Y en casa a esta altura de mi vida pueden estar mis hijos charlando, gritando, pateando, mi Sí. nieto, todo, que si me sale algo tengo que escribirlo porque después se pierde. Claro. Queda la idea, ¿no es cierto? Pero no es lo mismo que en el momento. Tal cual, todo hay que hacerlo en el momento porque está fresco. Claro. Hay que plasmarlo justamente en ese momento. Ustedes, más que nadie, tienen ese conocimiento. Yo, dentro de poco, me adentraré en ese, Vas Ya en vas ese a mundo. ver. Me adentraré en ese mundo. Así que, Pero, lo que eso es tiene a importante. diferencia a lo mejor de nosotros, porque él es muy organizado, muy organizado. Claro. Entonces se organiza todo, hasta los momentos. Claro, está ¿Me buenísimo. entiendes? Mirá, eso. yo llego No, a yo- traer eso acá. No. No. Se pueden reír de mí, pero es tan organizado que hasta cuando le salen las cosas a él organiza Y bueno, pero el es momento. un método, ¿viste? Yo, por ejemplo, nunca lo haría organizadamente. Yo me he Claro. despertado a las 3 de la mañana, me levanto y escribo. Claro, bueno, está Obviamente. bueno eso, está bueno. No, Tal cual. sí, está bueno para cuando estás solo, Claro. pero cuando estás acompañado o cuando tenés visita y de repente se levanta la visita, ¿qué haces, Carmen, acá? Y le digo, escribo. Y pasa, Y ¿viste? bueno, pero son Y- cosas lindas. Sí. Son cosas lindas. Aparte, el que escribo, el que dibuja, me toca a mí que como dibujante se me ocurre una idea y yo no lo puedo decir, mañana lo hago. Tengo que agarrar un lápiz y hacer un guión, una cosita Claro. chiquitita. Pasa que a partir de cierta edad, después pasan 10 minutos y nos olvidamos. Claro, sí, pasa, sí, sí. sucede justamente Sucede. como Bueno. dice. Por eso yo digo que hay que agarrarlo fresco. Claro. Porque si no, después Exacto. las ideas se Claro. difuminan. Bueno, volviendo a Cortázar. El Rayuela es una novela muy larga, hay que tomarse su tiempo, hay que dedicarle su Sí, tiempo, hay y que sabemos que en la dedicar. vida moderna eso es cada vez más difícil. de Por tener eso, un sí, tiempo sí, libre. sí. Por eso, el que dice, no voy a leer un libraco tan grande, vamos a recomendarles algunos cuentos de Cortázar que sí son mucho más accesibles porque se leen en un ratito y realmente valen la pena leer. Yo, por ejemplo, de mi parte, les sugeriría La noche boca arriba. ¿Vos, Soto, qué? Bueno, como había mencionado acá anteriormente, Bestiario, que justamente alude a lo fantástico, que eso justamente es una obra chiquita y es de fácil lectura. ¿Y qué cuento recomendás de esa de Bestiario o de otro? De libro de Bestiario, o puede ser también Los Premios de Cortázar, que también es muy llevadero para leerlo. Así que bueno.
Sí, ahí, yo leí poco de Cortázar, la verdad. Leí uno sobre Vox, que me gustó mucho. Pero la verdad, tengo que ser sincero, como siempre me dediqué a dibujar, ¿viste? Después me dediqué a escribir, pero por ahí, ¿viste? Tengo que decir la verdad, no lo leí. Algún día lo voy a leer. Bueno, Y ahí bueno, estamos hay que recomendando. empezar. Esta columna justamente es para eso, para sugerir Claro, justamente por eso, una lectura justamente semanal a los oyentes. Don Quijote de la Mancha le ganó porque vienen 2 tomos, ¿viste? Y este es uno solo, el de Cortázar. Y bueno, pero era otra época, había más tiempo. Igualmente son 2 cumbres de la literatura universal. Claro, sí. No se puede comparar Cervantes de Saavedra con Cortázar cuando no hay paralelismo entre ambas escrituras, así que bueno. Claro. Cortázar es más seco. Total. Y el Quijote, Yo leí al Quijote, lo leí, sí. el Quijote de la Mancha te hace reír, por ejemplo, Sí. cuando lucha con los molinos Sí, de viento. viento. Eso mi padre era organizado así como Otto. Tienes que leer, niña, porque leer, y entonces como yo andaba jugando por todos lados, era chiquita, siéntate, niña, y vamos a leer. Y entonces me leía. Claro, cuando me leyó el Quijote era maravilloso. Pero bueno, Cortázar tiene lo suyo. Claro, me imagino. Tiene, por ejemplo, lo que a mí me gusta, investigaciones y todo eso, y es maravilloso. Es maravilloso. Bien, dejo hablar a los... No, justamente, es la idea. Es un escritor que no es y no es para muchos. Exacto. Depende cómo le guste al lector la obra, lo va a saber entender e interpretar. Así que bueno, eso depende. Claro, depende del lector, depende de los gustos. Sí. Bueno, así que ya saben, Julio Cortázar, pasen por la biblioteca, que hay mucho de él. Y bueno, el próximo, ¿sabemos cuál será el próximo? El próximo martes vamos a tratar a una poetisa chilena muy conocida, Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, justamente, así que esa va a ser la recomendada de la próxima semana. Muy bien, Otto. Bueno, muy bien, Otto. Gracias, un aplauso. Dale, Otto. Gracias a ¿Vieron que les dije que es un genio? Así que bueno. Bueno, Otto, te esperamos entonces el martes que viene. Ahora hacemos un corte con un tango de Rubén Juárez.
principio. Hola, queridos radioescuchas, estamos nuevamente, el segundo bloque de Sintonía Literaria. Queremos hacer una rectificación. El tema que han escuchado recién no era un tango de Rubén Juárez, sino Vagabundear de Joan Manuel Serrat. Bueno, por problemas técnicos de último momento se ha decidido cambiar, pero les avisamos. Bueno. No, porque Serrat no podía venir. Claro. Y entonces le pasamos el disco. Sí. No llegó a tiempo. Bueno, en este segundo bloque tenemos la presencia de un querido amigo, socio cofundador también de nuestra filial General Rodríguez, Daniel Sanglar, que lo conocemos, o sea, sí. Oficialmente el apellido es Doyenar, Sí, sí. pero tiene seudónimo. Exacto. Bueno, bienvenido, Daniel. Ya Sí. fue presentado porque ha sido entrevistado, creo que Sí, en sí. mayo puede ser. Sí, sí, por el segundo libro que lancé y el Sí. año pasado por el primer, no, a principios de año también con el primer libro. Bien, pero Sí. ahora viene también, al igual que Otto, Sí, viene a hacer una columna, la columna de terror y misterio. exacto. Bueno, adelante. Bueno, yo le quería hablar de el misterio y terror en el hospital local. Sí, en los orígenes de nuestro hospital era un refugio para todos, pero también fue construido para los enfermos de tuberculosis. Los pacientes diagnosticados en consultorio de Capital viajaban en un tren especial hasta 11 y desde allí directo a General Rodríguez. Al llegar los esperaba un tranvía tirado por caballos que los llevaba lentamente hacia este sanatorio. Es un edificio imponente levantado en medio del bosque de 150 hectáreas. El imponente edificio de 80 centímetros de espesor, escaleras de mármol, con una altura colosal, todo hablaba de majestuosidad. Con el tiempo se convirtió en uno de los mejores centros médicos de Sudamérica. Pero, como suele ocurrir en los lugares donde la vida y la muerte se rozan a diario, el hospital también guardó otro legado, un legado un poquito oscuro. Entre camillas oxidadas y pasillos silenciosos se manifiestan sombras inquietantes y figuras etéreas. De día parece un hospital normal, aunque el aire está un poquito cargado de tensión. Pero cuando la noche cae, se transforma en un laberinto de fenómenos inexplicables. Voy a contarles una o dos historias que me han llegado a través del personal del hospital y de gente que me fue pasando de boca a boca estos extraños sucesos. Primero, médicos, enfermeras y pacientes han oído lo mismo: pasos invisibles, susurros incomprensibles, llantos de bebés que nadie puede explicar. Algunos trabajadores del turno noche evitan pasar por frente a la terapia intensiva. Allí, dicen, una figura oscura camina entre las camas y siempre que alguien la ve, un paciente muere. Y algunos con una mueca de terror fijada en el rostro. Esta no es la única historia. 9 testigos en la zona de descanso afirmaron haber visto una silueta oscura flotando a pocos centímetros del suelo. Avanzaba lentamente, irradiando una opresión insoportable, hasta atravesar una pared sólida como si no existiera. Cuando los testigos entraron en la sala detrás de ella, solo hallaron utensilios de limpieza, pero un frío antinatural y un olor a éter impregnaban el aire, como si algo acabara de estar allí. Y por último, la historia más conocida, digamos. En la sala de emergencias, una joven embarazada luchaba por su vida. Los médicos intentaban reanimarla sin éxito. En medio de la desesperación, corridas, todos se paralizaron. En un rincón, una figura masculina, traslúcida, observaba en silencio. Pasó lentamente entre ellos, mirándolos uno por uno, hasta que desapareció atravesando la pared. En ese instante, el monitor cardíaco pitó. La joven había vuelto a la vida. Los médicos y enfermeros se miraban sin explicación. Algunos creen que era el espíritu de un médico que murió hace décadas y que todavía hoy sigue salvando vidas desde las sombras. Moscas, presagios, ecos. El hospital está lleno de señales. Señales de que lo visible y lo invisible conviven en cada pasillo. Allí, entre la ciencia y el misterio,
las sombras parecen tener vida propia. Dice que cuando la medianoche cae, las paredes respiran, que el aire se vuelve pesado, que alguien o algo siempre está observando. ¿Ustedes se animarían a caminar solos por sus pasillos cuando todo queda en penumbras? Está muy bueno. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Bueno, estas historias llegaron a través de enfermeros, de gente que trabajó hace tiempo y, como decía, de boca en boca de compañeros de trabajo, y también en internet la última la había escuchado. No sé si ustedes alguna vez habían escuchado historias del hospital. Yo no, pero escuché historias de donde yo vivía, y yo alquilé a otra gente que me decía que la que era mi mujer pasaba por ahí fichando todo, que él la veía. Claro. Él la veía. Digo, pero me está controlando todo. Digo, bueno, yo qué sé. Sí. Pero así, se fue de la casa. Pero es que ellos siguen viviendo. Se fue de la casa. Porque él decía, y eso que yo dejé un montón de cosas ahí. Dice, será porque dejaste todo como estaba. Digo, no sé, pero es increíble. Increíble. Sí, algunos dicen que los objetos quedan cargados de la energía de esa persona. Exacto. O que por ahí quedó algo pendiente y que intenta resolver. Claro. Sobre todo en los lugares muy grandes. Sí. Yo vivo en una casona y tiene muchos recuerdos. Esa casa tiene 220 años. Ah, mira, Claro, ya entramos ahí con la casona grande, en el año 63, y a través de ahí se hizo nuestra vida. Entonces, después que han muerto, es como que están. Exacto. Y sentís el efluvio de lo que te dicen, o si piensan o algo, y vos lo sentís. Les cuento algo pequeño. Algo debe haber. Yo siempre me refiero a las ondas, que nosotros tenemos una onda. Hay ondas. Sí, emitimos una onda que está en el espacio, va por el espacio. Mi papá y el que fue mi marido se sentaban hay unos árboles gigantescos que no nos permiten cortar, ni los cortaría nunca. Se sentaban a tomar mate. Sí. Ahí, ¿viste? Sí. Y entonces charlaban y qué sé yo. Y una vez yo salí a teatro, no me acuerdo a dónde. Cuando vine, no estaban los sillones como yo los había dejado. Claro. Y estaban sentados ahí. Y hay una entidad vestida de gris, entonces que estaba parada, y digo, ¿quién será que vino a cambiarme los sillones? Papá y Jorge. Y no más. Pero eso no es que me hablan, porque no es que hablan como estoy hablando yo, tipo que hablo demasiado. No, te hablan acá, y vos sabés que son ellos, porque ellos hacían eso. Y algunas cosas hay de esas. Y bueno, yo creo en el más allá, y creo en todas las cosas de misterio. Yo digo que, siendo una onda, nosotros en algún momento de este universo se va a poder captar la onda esa y volver a la persona que era. Pero eso es una idea mía, ¿viste? Es una fantasía por ahora. Es ciencia ficción, ya hay escritos sobre eso. Claro, sí, las bueno, cosas, pero yo lo voy a renovar, ¿viste? Claro, el toque de pergamento. Las cosas no son imposibles, sino poco probables, así que todo es probable. Claro. Pero es interesante porque te da ganas de escribir sobre estas cosas, ¿no? Y sí, te da ganas de escribir. Claro, la ficción es una cosa que... ¿Tuviste oportunidad de estar en el Hospital Vicente López? ¿Te tocó ver algo a vos? No, estuve extraño? Pocas veces, una vez muy temprano, y me tocó ir a una de las partes más lejanas, y era bastante lúgubre, pero tengo idea de ir a visitar, porque también hay dichos de que abajo del hospital había unos túneles que se usaban para transportar a los enfermos, que ahora están inundados, y creo que la idea era volver a restaurar esos pasillos, porque tenían ganas de hacer un museo histórico de lo que fue, ¿no?
Tengo entendido que hasta Sí. el tapié llegan esos Exacto, túneles. sí, Sí. sí. ¿Hasta el tapiz? Sí, Sí. algunos me lo han desmentido, pero creo que no, creo que están. Seguramente Moya, que Sí, está. Moya era uno de Sí. los que decía eso. sí, exacto. Y me Moya, dijeron el que sí. doctor de la cabeza. El tapiz está cerquita de ahí. Sí, sí. Sí, sí. Pero sí. igual son unos cuantos metros, serán Claro. 700 Y pa- metros tal vez. Claro, ¿y de para lo qué que es. llegaba Exacto. hasta ahí el túnel? Porque la idea era que los enfermos no tuvieran contacto con la gente Exacto. para contagiarlas, y creo que en un momento también los enfermos de lepra pasaban por ahí, también para que no estén en contacto con la gente. Después entonces, hizo el leprosario. claro. El Sommer es el leprosario. Sí. Era leprosario antiguamente. Sí, que después se fue para el Sommer. Claro. Pero la idea original era primero para los de tuberculosis, para que no estén en contacto con nadie, porque la enfermedad era muy contagiosa. Y después fue quedando en desuso. Y también hay historias de que chicos iban a jugar ahí y veían gente y salían disparadísimos. Ah, mira. Sí, bueno, justamente otro escritor, Sí. socio nuestro, Eduardo Tula, Sí. Ah, escribió un Claro, uno. cuento de misterio Ujú. hablando de esas de esa circunstancias. de esas circunstancias, Sí, sí. sí. Bueno, pero además del edificio del hospital, también se cuentan que ven cosas, seres extraños, en los bosques del hospital. Sí, sí. Se ha detallado de que hay un grupo de figuras blancas Exacto, parecidas a mujeres exacto. que caminan ahí por los bosques de alrededor, y varias personas la han dicho ver, incluso la gente que pasa por la ruta a veces Las ve. sí. Sí, todavía no hay una explicación de si son luces, si son figuras. Generalmente se Sí. dicen que son luces porque hay plantas que Exacto, sí. pero Siempre son- tratan de dar una no, explicación, no pero son- no, claro. que no puede ser que caminen como personas, ¿viste? No, Claro. son gente. ¿Y qué forma tienen? Claro, forma humana, digamos, como Claro. qué suerte que la luz justo da una forma humana. Sería un digamos. un Sí. holograma. Son. Sí. No son hologramas. Ajá. Es gente que está ahí, son recuerdos que quedaron en el bosque. Claro. Y vas caminando y sentís la presencia. Está bueno. Para tomar un mate. Está bueno que me lo cuente otro. Claro, pero que tenés miedo. No, pero es un Porque no hay chiste. que tener miedo, hay que tener respeto. Claro. Nada más. Ah. No, pero ¿y vos cómo, en qué te basás siempre cuando escribís? Que te dedicas a eso. Y generalmente los mitos que corren de boca en boca, Mm. que son los más fuertes, y la tecnología trajo aparejados sitios donde la gente cuenta sus cosas, y a veces buscás para ver hasta dónde puede llegar a ser verdad o no, ¿viste? Y, Sí. y a vos nunca se te ocurrió inventar una historia que no tenga nada que ver Yo con generalmente siempre me baso en mitos conocidos. Ah. Sí. Nunca Me gusta te- mucho, claro. Generalmente sí los disfiguro, digamos, los mutilo bastante para Claro, llevarlo claro. a lo que a mí me gusta. Claro. Pero no, siempre me baso en mis propias, en los mitos ya conocidos, digamos. Claro. Sí. Claro. Bueno, en la antología que Sí. acaba de salir y que les comentamos a todo el mundo que fue presentada oficialmente el sábado pasado, Sí. Yo todavía no, en el todavía museo. no leí nada yo todavía. Ah. Bueno, he tenido oportunidad de leer el cuento Claro. que de Daniel Sanglán, que está Sí. situado en la posta de La Peralta. posta, Peralta, sí. ¿Dónde? En la Sí. posta de Peralta, contanos algo. Sí, bueno, esa particularmente usé el lugar de referencia y que se veían fantasmas. Y yo usé sobre aborígenes que estaban ahí. No quiero contar mucho, pero Claro, el libro Sí. está disponible en la biblioteca. en la biblioteca, sí. Y digamos, el cuento habla sobre fantasmas en la posta, digamos. Y de lo que la gente veía en esa que veía pasar o que sentía. Digamos, ese lugar fue importante en la antigüedad porque se usaba para descansar. Era uno de los centros que con el tiempo fue quedando abandonado hasta que se recuperó hace años. La ubicación, Sí. para el que no sabe, decila, por favor. Yo no recuerdo bien Ah, ahora. Estás por el acceso este, El acceso en este. ruta 28. Claro, de la 28 para un poquito más para yendo para Luján, me parece. Claro. Sí. Por la 28 para Luján. Del acceso oeste, ¿viste? Donde cruzás el puente. Sí.
digamos, por ahí. Puede ser barrio La Capilla Sí. o por esa zona. Bueno, para Sí. la próxima vamos a ver Sí, si vamos a damos dar la ubicación más para... precisiones. Exacto. Pero bueno, o le damos las tareas para los oyentes. Sí. Pónganse a buscar ubicación de Posta de Peralta en General Rodríguez. Claro. Ahora, como se darán cuenta, Rodríguez es maravilloso por su esplendor y por sus misterios. Claro, hay muchos Es misterios. maravilloso, sí. en serio. Sí, Sí, sí. No en vano estamos acá, mira. No. no, En claro. Rodríguez, ¿o no? Sí, Y seguro. sí, la verdad que yo cuando vine a Rodríguez no creía que iba a pasar todo esto, ¿viste? Pensé que era un pueblito chiquitito que iba avanzando, pero después me encontré que no, que hay un periódico, que la gente se saluda, te pueden asaltar también, ¿viste? Pero Sí. bueno, esas son cosas mínimas, pero no, está bien, fue creciendo esto. Fue creciendo, sí, Fue muchísimo. creciendo y tenemos muchos escritores, muchos que no sabemos. Bueno, convocamos a Sí, todos los escritores sí. que no están afiliados, primero a afiliarse, y Claro. si no, por lo Exacto. menos que se acerquen a charlar, a conversar, Claro, claro. a encontrarse. Yo tengo todos dos ahí nosotros. que tienen, no sé si vergüenza o no, pero ya los tengo ahí, ¿viste? 2 semanas más creo que los voy a ver. Sí, no, porque Sí, no, sí. no, ¿viste? Sí, pasa que sienten vergüenza y... Sí. Y si yo dije que los voy a invitar a la radio, más todavía. Claro, teníamos que recordar que no es necesario que tengan un libro publicado, Exacto. Claro. sino que Muy con que bien, hayan Daniel. publicado algo en las redes o compartido en algún grupo, eso es suficiente para afiliarse. Claro, claro. Si no, pueden venir a escuchar y Claro. sumarse algún día a una antología si es que tienen algún poema o un cuento. Claro. Yo soy la presidenta de un centro de lectores que funciona en Moreno 1029 con Aide Pino, ¿viste? Sí, sí. Y ahí estoy, me encontré con una chica en la calle, Liliana creo que es, no, Laura, y escribe, le digo, vení a la radio, presentá tu libro. Claro. No tengo libro, no importa, No importa. porque tiene varias poesías. Claro. Vos sabés, hay que darles El lugar para que vengan, lugar. claro. Es Algún importante. día voy a traer a mi nieta de 15 años que también escribe y le gusta mucho ese terror. el terror. Ah, está bien, Abuela. está bien. No, Es divino. Yo hablo mucho de lo mío porque es lo más cerca y estoy profusa, tengo muchos nietos, así No, que está bien, pero está bueno. pero escriben, han aprendido de mí. Bueno, eso es importante. ¿Vas a hacer un compilado con la historia del hospital y de las zonas o qué tenés pensado? Sí, la idea es, en este columna es primero contar la mayor cantidad que pueda de lo que sucede en los alrededores de Rodríguez, que la gente, invito a la gente a que llame a la radio, que yo me acerco si quieren y les hago una entrevista para que me cuenten y quedará en privado si es que quieren. Contar. Háganlo, llamen y pidan por él, Exacto. que es hermoso. Tiene barbita, lentes y demás y unos ojos negros preciosos. Tengo que infular así a mis jóvenes, Claro. ¿me entienden? Porque es un escritor maravilloso. Es tímido, pero llamen Sí. y que él va y sugiéranle las historias misteriosas. Exacto. Y hace maravillas con la letra. Está bueno, Muchas gracias. Está bueno. No, por Sí, sí. favor. Y no te pongas colorado. No, como sí, hace- no me voy a poner. No, pero está bueno eso, de Vos encontrar también te historias pones en el hospital que debe haber Sí. muchas. En lo que la gente vive Claro, en sus sí, casas, claro. Bueno, la que conté yo, que yo... la que contaste vos. Claro, no. Y ahora se suma también en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad, Sí. conocido por Zoom. Cuentan que hay un hombre con cabeza de caballo. ¿En serio? Esa serio, no la dicen escuchaba. que los Ay, días- tenemos que ir a ver si lo vemos. Bueno, tienen que hablar con mis Vamos a hacer compañeros una municipales que exploración trabajan a las 3 de la en- mañana. Dale. El deporte, los que trabajan en deporte, que Claro. están en esa zona. Mm. Bueno, dicen que algunas noches se aparece dentro del Salón de Usos Múltiples por la zona de los vestuarios. Mhm. Y aparece caminando un hombre con cabeza de caballo.
Pero cómo no sale a disparar a esa gente de miedo. Sí, ¿no? claro, obvio, ya nadie quiere ir de noche. O Pero escuchan está un ruido bueno. nomás y se esconden Sí. Está bueno, está muy en la sala de bueno. vigilancia. Mi hijo Sergio, que es judoka, y Iván también, les Sí. voy a decir que se acerquen a ver si lo ven. Vamos. Bueno, y también otra en lo que es la Casa de la Cultura. Para Sí. mí, perdóname, pero por lo que estoy pensando, vamos a tener todos cabeza de caballo, así comemos pasto y no tenemos que gastar un mango, ¿viste? Ay, Rubén. Porque Ay, cállate, Rubén. Es terrible este presidente. pero viste, chao, resolvemos todos los problemas. Claro. Otros cuentan en la Casa de la Cultura, Sí, contame. que está ahí a la entrada del Bosque del Hospital, Claro, el polideportivo, Sí, digamos. exacto. La Sí, en el entrada para que la gente se polideportivo. ubique. Sí. que en su momento era la casa del director del Ah, hospital. sí. Sí. Ah, Era vivienda. mira. Bueno, cuentan los también compañeros municipales que trabajan ahí en la Casa de la Cultura que a veces se escucha como caer una pelota por la escalera Sí. y van a ver y no hay nada, pero se escucha Claro. el rebotar de la pelota como que si un nene estuviera jugando. Ay, ay, ay. Y sí, le da escalofrío. Cuando Claro. a veces le mandan a alguien a buscar algo ahí en Sí. el primer piso, Ah. vení, dice, No, acompáñame, no, Claro, mirá vamos vos. dos, vamos tres. Claro. Así que bueno, Sí, vamos sí. a recorrer todo Vamos y a recorrer recopilar eso. todas las historias. Vamos a pedir permiso para visitar ese lugar de noche, para a ver si podemos conseguir algo. Eso. Así que vamos a hacer visita al Vamos en cementerio. patota para- Un reportaje directo con el fantasma. ¿Sabes Sí, lo que es? ya. Vamos a preguntarle Sí. a Otto, Sí. a ver si hay alguna historia en el museo. El museo nuestro, claro. ¿Hay historias, Soto? Tengo algún conocimiento, vago conocimiento de las que eran las dueñas de lo que es el mueble del museo. Ah, Una historia, no sé, me ha llegado así de oído, el hecho de que supuestamente hay como que hubo un, no sé, no quiero hablar a boca de tarro, pero como que hubo un asesinato y hay, Ah, no sé si pasó algo frente al lugar del museo o algo. Son historias vagas que se cuentan, no sé si son reales o son mitos urbanos justamente, pero bueno, se dice nada más. No sé, no está confirmado realmente que sea algo así. Pero bueno, dicen que también a las noches, tardes en las noches, se escuchan ruidos de pasos y arrastrar de cadenas. Así Ese que es bien bueno. clásico. Ese es bien eso. clásico. Eso es bien clásico. Yo que he estado a veces trabajando hasta tarde en el museo y no he escuchado justamente esos hechos, y aparte yo soy un poco más aséptico Claro. en ese sentido, entonces eso es creer o reventar y queda en cada uno si creo o no en que esas cosas pasen o no. Yo creo en parte en lo paranormal, pero otras cosas es vivenciarlo más que nada. Sentirlo en carne propia y que así suceda. Pero exacto. eso es el conocimiento que yo tengo de algunas cosas que han sucedido en el museo. Pues ya tenés Gracias, Soto. Gracias, muchas gracias. ya tengo Ya tenés. para visitar. Ya tenés, y además Está para claro. armar algún otro Sí. No, pero es algún importante. otro relatito, Claro, Daniel. claro, si tenés que- es interesante. ¿Estás trabajando en algún otro libro, en alguna otra Sí, recopilación? ahora a veces no hago nada por mucho tiempo y a veces hago todo junto. Ahora estoy terminando unos cuentos de leyendas populares de campo, Luz Ay, qué Mala, lindo. Alma Mula. Digamos, voy a hacer lo mismo que hice con el cuento de 9 lunas, que es usar el mito urbano y alrededor armar un cuento. Sí, y también me estoy preparando para un concurso de cuentos de villanos que se hace con la SADE de José Cepaz. Sí, hay tiempo para todas las personas que quieran. Hay que escribir un cuento sobre villanos o poesías sobre vilezas. Pero la verdad que la palabra vileza no sé a qué se refiere, si alguno la conoce. No, Vil, de vil. De vil, de cosas maldad, Poco maldad. valor. Claro. No, vil es de poco valor, que Ah, no claro. tiene, o escaso valor. De escaso es vil. valor. Bueno, los cuentos es sobre villanos y los poesías sobre vileza, así dice. Hasta el 30 de octubre hay tiempo del que se quiera escribir. Cualquier persona que no haya publicado un cuento sobre villanos o poesía se puede anotar. Bueno, yo estoy trabajando para concursar en
en ese certamen. ¿Cómo se nota? En Facebook está el enlace, lo vamos a publicar en nuestra página para compartirlo. Perfecto. Así puede ser, es de la SADE de José Cepa. Y también estoy armando podcast sobre terror y también sobre mitología griega, que también me apasiona. Ay, qué lindo. Sí, así que estoy con varios proyectos a la vez. Sí. Está bueno eso. Sí. Y escúchame, yo digo, la mitología griega, Sí. ¿se puede meter con la otra parte tuya? Sí, podría, hay que buscarle la vuelta. Sí, y sería genial eso. Sí. Eso sería una cosa sí, muy porque linda. Déjalo tranquilo con lo que él hace, que lo hace bastante bueno. No le des invento, que no son malos. No, pero estaría dale buenísimo tiempo, eso, dale estaría tiempo. bueno, sí. Bueno, 2 días. Claro. No, pero viste, todas esas cosas son mezclarlas. Es muy lindo. Y bueno, viste, hay que seguir escribiendo. Habla, Carmen, porque vos no hablas nada. Como sí, justo yo no hablo nada, parezco un loro barranquero. No, chicos, el que quiera escribir, acérquese, traiga sus escritos, porque escribir es maravilloso. Claro. Mire, desarrolla la energía del brazo con una lapicera y un cuaderno, y ustedes desarrollan el pensamiento a través de todo lo que tenemos adentro de nuestro cuerpo. Saquen corporalmente, espiritualmente y mentalmente todo lo que tengan, porque es maravilloso dar lo que uno siente. Bueno, me parece muy bien, ¿viste? Y... Sí, si los conductores me lo permiten, ya que están hablando justamente del tema de lo que es escritura y lectura, quería comentarles justamente que en el Museo Histórico Municipal tenemos justamente un taller de lectoescritura que se llama Bajo la Parra, que para todos aquellos que están animándose a escribir o todavía no lo hacen y quieren involucrarse en el mundo de la escritura, entonces pueden venir a participar. Justamente este sábado 27 va a estar el taller justamente de 10 de la mañana a 4 de la tarde y está coordinado por Viviana Carinzi y Horacio Pisurno. Así que pueden venir, justamente siempre se trata un autor, se elige un autor, un poeta en este caso, se ve su obra, su biografía y después se trabaja y se elaboran textos mediante lo leído y lo trabajado justamente en el taller. Y se hace cada 2 semanas, ¿verdad? Sábado por medio, Bien. sí, así es. Sábado por medio de 10 de la mañana a 13 horas. Bueno, quedan todos invitados. ¿Para cuándo es el próximo? Ahora el sábado 27. Sábado no, el otro. Gracias por la información, Otto. No, por favor. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión. Qué bueno. Le damos gracias a todos los participantes. Fue bastante... Fue linda y movida, ¿no? Muy movida, sí, Bueno, sí. Mucha información, mucha mucha belleza muchas letras, muchas palabras. mental y personal. Sí. Bueno, Acérquense, no se olviden. bueno, los saludamos y nos despedimos hasta el próximo martes a las 14 horas, como siempre en FM Municipal, con otro programa de Sintonía Literaria. Bueno. El programa de la Sociedad Argentina de Escritores, filial General Rodríguez. Sintonía literaria, tiempo, música, enseñanza, sinfonía de palabras, donde se escuche tu voz, notas que regalan sus poesías, cuentos